Ya, entonces lo que vamos a ver ahora, equilibrio cuerpo rígido. A grandes rasgos ustedes ya lo deberían haber visto, pero no está de más. ¿Qué sabemos en un equilibrio de cuerpo rígido? Que la fuerza neta y el momento, ¿cierto? Tienen que ser ambos cero para que esto esté en equilibrio, ¿sí? Y podemos llevar a un sistema equivalente, como ya vimos, cómo trasladar fuerzas con su momento y eso a cero, y eso al final van a llevar a la misma consecuencia que un equilibrio. También lo podemos descomponer en sus componentes rectangulares y obtendríamos 6 ecuaciones, ¿cierto? Que son las que están, esas de ahí. MZ, MI, MX, FZ, FI, FX. Por cada eje, momento y fuerza, ¿cierto? Luego de eso tenemos confección de diagrama cuerpo libre, ¿ya? Que una al final es representar gráfica todas las fuerzas, y es como ustedes lo traen desde 110, aprox. El diagrama cuerpo libre bien constituido. Y ahí tenemos que solo el cuerpo rígido en cuestión, las fuerzas que actúan sobre él, y necesitamos conocer la magnitud y dirección de las fuerzas. En el caso que no sepamos una dirección en específico, se supone, pero igual se pone la fuerza en sí. Tenemos que tener todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo ahí. Y es muy bueno, según yo, eso como ya aconsejo, incluir dimensiones del cuerpo rígido, porque después, sobre todo para el tema de hacer su materia en momento, y llegar y ver la distancia, no volver al dibujo y verlo. ¿Ya? Respecto a equilibrio en 2D, tenemos que ver, antes de entrar al equilibrio en sí, tenemos que ver lo que son apoyos y sus reacciones. Tenemos distintos tipos de apoyo y reacciones. Por ejemplo, ahí podemos ver la de rodillos y patines, que hace esa, de que sobre mi barra yo solo voy a tener una resistencia en X. ¿Ok? En X, perdón, en Y. En X va a ser 0, ¿por qué? Porque refala el patín, es el sentido de un patín de hecho, no tener roce en el eje horizontal, ¿sí? Y lo mismo ocurre con un balancín y en una superficie sin fricción, son lo mismo, muy, muy homólogo, ¿ok? Y momentos no ejercen porque yo puedo rotar como me dé la gana, entonces no ejercen una resistencia de momento, ¿ok? En un cable corto o eslabón corto, como no sabemos nosotros lo mismo, en la ayudantía pasa igual, tenemos la resistencia o la reacción de apoyo en dirección del cable, o en el caso de que sea un eslabón. Y tenemos la línea conocida y el momento obviamente va a ser 0 porque puedo rotar como yo quiera. En un collarín o en un perno sin fricción con una ranura, en una ranura o collarín, vamos a tener que la reacción siempre va a ser perpendicular al collarín, ¿ok? ¿Por qué? Porque la paralela va a ser 0, porque vaya a estar ahí, ese es el sentido de un collarín, que en ese sentido se mueva como quiera, no va a haber resistencia, pero en el sentido perpendicular a él no permite movimiento, ¿ok? Y el momento también es 0 porque uno puede rotar como quiera, al final no es la unido así. Perno sin fijación o articulación bisagra, ¿ok? Aquí ¿qué vamos a tener? Esto es lo más típico, vamos a tener de esta forma, es lo más típico que hay, ¿sí? Porque permite hay una resistencia en X y en Y, claro que en conjunto son una sola, ¿sí? Un R absoluto que ahí lo calculan siendo producto el módulo de estos dos. Y ya tenemos ahora que Rx y Ri son distintos de 0, tienen un valor. Hay resistencia en ambos ejes, y el momento sigue siendo 0 porque yo puedo rotar lo que quiera, pero no me puedo trasladar ni en X ni en Y. Y aquí también otro muy típico que es esto empotramiento, o aquí llama apoyo fijo, que es donde vamos a tener nuestra barrita, y ahora no se puede mover ni en X y en Y, si no miran, ni en X y en Y. Y tampoco puede rotar, ahora, va a estar empotrada, no sé, imagínense un poste metido en cemento. Y aquí vamos a tener entonces un momento de resistencia que lo puse hacia un lado totalmente arbitrario, ¿ya? Eso es netamente tipo de apoyo. ¿Alguna duda hasta ahí? Si aquí empieza lo entretenido. No, no. Genial. Porque esto es bien teórico y ojalá lo sepan. Con leerlo una, dos, tres veces ya se lo van a aprender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver dos dimensiones. Equilibrio, estructura en dos dimensiones. Tenemos que la fuerza en Z va a ser igual a 0. Y el momento en X y en Y es igual a 0. Esto porque yo lo puedo decir antes de hacer cualquier cosa, yo ya sé que son 0, porque si ustedes se dan cuenta, estos momentos llevan componentes z en sí, y este z es 0. Entonces, ¿qué deriva? Que mi momento en X es 0, pero el producto cruz, ¿cierto? Sean 0. ¿Y qué momento solo me va a quedar? El momento z. ¿Por qué? Porque el momento z es el que depende de X e Y. Y X y Y sí yo tengo dimensiones, pero en z. ¿Ya? Eso. Bueno, ahora no sigo razón. Ya, no importa. Continúo. Una duda, ¿qué son las estructuras bidimensionales? Bidimensionales. No son biodegradables, son bidimensionales. En dos dimensiones.
Y eso yo de repente escribo mal, Ya pero te entiendo. es una D. Es bidimensional. Y por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio a qué se reducen, vamos a contar solo con tres, ¿cierto? La sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y una sumatoria de momento, y ustedes ya la saben hacer cuando la fuerza está perpendicular o no, y ahí podemos hacerlo. Aquí vamos a introducir el término de determinancia, ¿ok? Que yo aquí lo resumo mucho porque según yo solo sirve para ver si podéis resolver el ejercicio. Nada más. Entonces podemos resolver un ejercicio con máximo 3 incógnitas debido a que tenemos 3 ecuaciones en 2 dimensiones, estoy hablando. Entonces, si n, que es el número de incógnita obviamente, es menor o igual a 3, está estáticamente determinado. Puedo hacerlo. Check. Si n igual a 4, me puse en un caso muy aproximado. No. Y aquí le adelanto de que como no lo puedo resolver, uno diría como ya no se puede hacer nada nunca más. No, van a ver un ramo que viene después, que es mecánica de materiales, que se incluye en una nueva ecuación que es deflexión, que incluye la deflexión, a priori para que sepan, ¿no? Todo apoyo, y ya no era estáticamente indeterminado, pero ahora esto se pandea, perdón, esto se flexiona, y ahora yo tengo una regla de distancia, eso es un delta, y puedo empezar a jugar esto, ¿ok? Solamente porque lo sepan, que no es como que muera el ejercicio. Pero no lleva a estática. Entonces aquí vamos a tener el primer caso teórico, es un equilibrio de un cuerpo sujeto a dos fuerzas. Supongamos un cuerpo rígido que actúan dos fuerzas sobre él, dos fuerzas cualquiera, en cualquier dirección, por eso los puse así. Nos preguntaríamos, ¿cuál es la única forma que este cuerpo rígido esté en equilibrio? ¿Ya? ¿Cuál sería la única forma? Oye, un pequeño paréntesis, no se esfuercen en anotar, sé que voy a la velocidad de la luz, pero esto yo se lo voy a mandar, así que no, innecesario que anoten. Presten atención, ojalá. Así que si hay alguien copiando muy rápido, no se preocupe. Entonces, ¿cuál sería la única condición de equilibrio de este cuerpo rígido? Para que esté en equilibrio, se tiene que cumplir esto. Si tengo solo dos fuerzas, no actuando nada más, ¿sí? Si tengo solo dos fuerzas, tienen que ser en la misma línea de acción. Tienen que ser en la misma línea de acción y sentido opuesto. Es la única forma que estén en equilibrio. ¿Me siguen esa idea de equilibrio en dos fuerzas? Que es el primera como teoría y después viene la de tres fuerzas. Sí, Ya, Sí, genial. Ahora yo le hago una consulta. ¿Qué ocurre si yo aquí a mi cuerpo le hago un momentito así? Le digo, oye, acá hay un M sub 0. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría con esas fuerzas? ¿Van a seguir siendo así? Es una muy buena pregunta. habría como que acomodarlas para que lo anulen, ¿no? Exacto. Precisamente eso. Bueno, precisamente eso. Por ejemplo, aquí, no sé, podríamos correr F2 para acá, cosa que por esta distancia, como hacen sentido opuesto de momento, podríamos, aquí esta distancia D, ¿no? Que el F2 por D sea igual a MO. Y con eso solucionamos un poquito el tema, porque siempre la distancia que va a estar entre ellos va a ser D, entonces el par que generan va a tener que igualar a MO. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Solamente una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, siguiendo ese hilo, bueno, ya saben lo de fuerza y esto es casi siempre lo que se da, la verdad, pero ahí ya saben qué hacer más o menos cuando si les aparece un momento medio raro. Entonces está la conclusión de que un cuerpo sujeto a dos fuerzas que están en equilibrio, entonces las dos fuerzas que actúan sobre él deben tener la misma magnitud, la misma línea de acción y sentido opuesto, como está ahí claramente. ¿Ya? Y aquí viene lo bueno, y lo más útil, según yo. El equilibrio de un cuerpo sujeto a tres fuerzas. ¿Qué ocurre con tres fuerzas? Supongamos que ahí tenemos nuestro cuerpo y esas son las tres fuerzas, ¿sí? ¿Y qué se debe cumplir para que este cuerpo esté en equilibrio? ¿Ya? Tenemos que suponer que la línea de acción de F1 y F2 podemos aquí suponer cualquiera, podría haber sido F2 con F3, la que sea, pero aquí fue F1 con F2, intersectan en el punto D, ¿ya? Entonces, si realizamos sumatoria de momento, ¿sí? ¿Me siguen el hilo? Se intersectan en D. Si yo realizo una sumatoria de momentos respecto a D, ¿yo qué voy a necesitar? No me puede quedar F3 solo haciendo momento, porque si no me diría que la fuerza es cero, debido a que el momento es cero. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que F3 tiene que también ir hacia esa línea de acción obligado. ¿Se entiende el por qué? Solamente usando el concepto de momento y sumatoria de momento igual cero por equilibrio. ¿Sí?
para que sea cero, ¿no? Claro, es la única opción. Por ejemplo, si yo hago como dije, ahí en ese punto se intersectan la fuerza 1 y las líneas de acción de fuerza 1 y fuerza 2. La única forma es que la sumatoria de momento respecto a D, y como ustedes saben, la sumatoria de momento puede ser respecto a cualquier punto. Entonces, si yo elijo D, se tiene que cumplir para todos. Entonces, si yo elijo el punto D, tiene que ser sumatoria de momento igual a 0. Y para que sea igual a 0, esta línea va a estar obligada a pasar por ese mismo punto para no generar momento. Porque en cambio me quedaría sumatoria de momentos. O pongamos en D, ¿no? En D. Va a tener que ser igual a F3 por una distancia cualquiera, ¿cierto? Entonces, como esa distancia obviamente no puede ser 0, y esto tiene que ser igual a 0, ¿cuál es la única opción? Que F3 sea 0 y ya no es de 2 fuerzas. O sea, de 3 fuerzas, de 2, y ahí queda el cuerpo la embarrada, porque después la otra línea no tienen la misma línea de acción. Entonces ahí no se cumple nada de nada. Por ningún lado el equilibrio. Entonces, para que se cumpla el equilibrio, tienen que concurrir las 3 fuerzas al mismo punto. Esa es como la conclusión final. ¿Ok? Como dijimos, las 3 líneas de acción están obligadas a concurrir al mismo punto, y si ninguna de las líneas de acción se intersectan, entonces pueden ser paralelas. Yo puedo tener un equilibrio si tengo este mismo cuerpo, omitan las líneas rojas, si tengo una fuerza acá, otra fuerza acá, y otra fuerza acá. Dependiendo de la magnitud de las fuerzas, puede estar en equilibrio porque son líneas paralelas, y que el momento se puede compensar dependiendo ahí de la distancia y ese juego. ¿Ya? Entonces tengo solo esas dos opciones, ¿sí? Entonces tienen que ser o concurrentes al mismo punto o paralelas, para que esté en equilibrio un cuerpo con 3 fuerzas. Listo. ¿Ya? Entonces ahí, concurrentes paralelas. ¿Y eso qué nos permite? Esto es lo que tiene gran impacto. Si yo tengo algo, porque al final lo que yo tengo es 0, es igual a un vector A, una fuerza A, más un vector B, más un vector C. Si yo tengo esto, ¿qué figura geométrica es? Eso de 110 sí lo deberían recordar. ¿Qué figura geométrica? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo cualquiera, ¿cierto? A, B, y tiene que volver sí o sí al 0. C. Ahí. A, B y C. Y ahí tengo un abanico de posibilidades: teorema del seno, teorema del coseno, Pitágoras en caso que sea rectángulo, y hartas chacharamas. ¿Ya? ¿Claros con la teoría? ¿Les sirvió o alguna duda, o me perdí en algún lado? ¿Algo? Sí, sí. ¿Todo claro o sí me perdí? Nada, todo claro. Ya, bacán. Entonces ahora hagamos el ejercicio propuesto y usando esto, ¿ya? O si hacemos el teorema de 3 fuerzas. No sé si alguien lo hizo, si alguien lo hizo con 3 fuerzas, bacán. Y si alguien lo hizo sin el tema de las 3 fuerzas y planteando las ecuaciones y no sin usar métodos gráficos, también bacán. Al final aquí ustedes eligen el método que ustedes quieran. Entonces ahora guardarlo. Y denme un segundo para abrir la pizarra. Ya, listo. Listo. Ya, ahí está el ejercicio. Una barra homogénea. Uy, esto, ¿qué sigue pegado el mouse? Denme un segundo. Y ya. Ahí ven la pizarra, ¿cierto? Sí, sí. Ahí la pizarrita de OneNote y el ejercicio 2, ¿cierto? Sí. Esperando que se vea la pizarra. Veamos. Dice, una barra homogénea de peso P y de longitud L está en equilibrio en una cavidad semisférica lisa de radio R, tal como se muestra en la figura adjunta. Determinar el valor del ángulo de equilibrio si alfa, perdón, el ángulo de equilibrio alfa, si L es igual a 3R. O sea que el largo de la barra entero es igual a 3 radios. ¿Sí? ¿Cómo partiría en este ejercicio? Vamos haciéndolo en conjunto. Viendo las reacciones. Viendo las reacciones, ya. Partamos yo el tema de las fuerzas. Hagamos un DCL de la barrita. Voy a bajar. Y hagamos la barrita de aquí.
Más o menos ahí. Por ahí. Ya, este es nuestro SL. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Yo hago la primera, el peso. El peso va a estar por ahí. Vamos. Ya. ¿Qué otras fuerzas tendría? La reacción en A, hacia arriba y hacia la derecha. Ya. Pero ojo que es lisa. ¿En qué dirección iría? Normal a la superficie, entonces. Normal a la superficie. Perfecto. Entonces vamos a suponer que el medio círculo está por ahí. Esto debería quedarme como algo así. Como algo así. Más o menos. ¿Ya? Esa fuerza es la fuerza A. No. Ya. Listo. ¿Qué otra fuerza? ¿Hay otra más? Esa misma. Hay una reacción en C, ¿o no? Perfecto. No sé qué le dibujo, pero esa misma. Sí, exactamente. Si hay una reacción y esa fuerza va a ser perpendicular a la barra. ¿Por qué? Porque está en una esquina y no hay roce. Eso, por favor, en su mente. Si está en una esquina y no hay roce y es una barra, es perpendicular a la barra. Si lo miran desde un punto, lo analizan un poco más, es solo lógica, ¿no? Es la única opción de que sea perpendicular, o sea, que hay una fuerza perpendicular porque no hay roce, no van a tener fuerza en esta dirección. ¿Sí? Ya no están en la caída, así que rígenlas de un plano. Por acá, y vamos a tener una fuerza así. ¿Sí? Y, pero que eso no está para nada perpendicular, lo vamos a hacer. Por acá y por acá. Entonces esta fuerza perpendicular que está por aquí, exageradamente, va a estar por ahí. Duda, la fuerza en A. Porque de esta, según yo, de esta sí se entiende que esto está sí o sí en 90 grados, es la única opción, y sabemos la dirección. Pero la de A, ¿saben la dirección? Una duda. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, dime. O sea, se podría usar, era una propiedad, ¿o no? Que se podía hacer del ángulo del radio al otro extremo del círculo. Claro, o sea, mira, aquí la verdad, yo creo que No me acuerdo tampoco, pero mira. el abanico de posibilidades es gigante. Yo quizás me di 8 vueltas y saqué el ángulo. Pero. Era una propiedad. Ah. Mira tú, no se me ocurre. ¿Qué crees que te diga? Pero. Claro, es ángulo dentro de una circunferencia. Pero creo que usé otra cosa, mira. A priori lo que yo hice, ¿qué sabemos? Si estas dos concurren a este punto, esta fuercita A está obligada a concurrir al mismo punto, ¿sí? Punto cualquiera. Si están obligadas a concurrir a ese punto, yo qué sé, este ángulo de aquí lo sabemos, porque aquí, eso sí no me pueden tener discusión. Aquí hay alfa, ¿cierto? ¿Sí? Que si aquí está alfa y eso estaba perpendicular, ahora está así, ahí está alfa, ¿cierto? ¿Saben trasladar bien esos ángulos, cómo verlos? ¿O les cuesta? O sea, a mí me cuesta verlo, pero es como, igual a Mira, veces como que por yo, tanto ejercicio uno lo asume nomás. ya mira, te voy a dar un tip súper, puede ser inútil como puede resultar muy útil. Quizá, probablemente haga el ridículo. Mira, imagínate que esta barrita está horizontal, ¿ya? Entonces sus componentes X y Y van a ser así, ¿cierto? ¿Sí? Piensen que yo estoy de efecto espejo, así que rótenlo para el otro lado. Como ellos me dicen que esta barra está inclinada a un ángulo alfa respecto al horizontal, mi lápiz transparente, el que se levanta a un ángulo alfa en la horizontal, entonces va a ser así. Entonces, ¿dónde queda el ángulo alfa si yo me lo imagino respecto ahí? Acá, pues, porque aquí va a estar la horizontal y me va a escribir ese ángulo. Y me va a quedar entre mi dedo y el lápiz, ahí alfa también. No sé si se entendió el método que yo utilizo en mi mente. Y con eso es demasiado fácil. Yo lo mismo. Ah, ya, bueno. Eso y de verdad es la luz. Porque si ustedes lo miran desde un punto así, para trasladar ángulos,
uno dice siempre quiere llevar el ángulo horizontal al vertical. Entonces el vertical se desplaza alfa, ¿cierto? Si yo tengo mi dedo ahí horizontal, ahí está el ángulo alfa, entre mi dedo y el lápiz pasta, de abajo. Pero si yo quiero trasladarlo arriba, pongo mi dedo ahí y digo, allá, ¿y alfa hacia dónde se va a abrir? Si se abre hacia allá, va a estar arriba. Entonces ahí está alfa. ¿Sí? Ojalá le haya servido. Ya. Siguiendo con la pizarrita, tenemos eso. Entonces este ángulo de acá, sabemos que es 90 menos alfa y este igual va a ser 90 menos alfa. ¿Sí? Si es el 90 menos alfa, aquí va a haber 90, ¿este cuánto es? Alfa. Alfa. Y si ese es alfa, ¿yo puedo terminar el otro? Porque aquí también yo tengo una hasta C. Estoy viendo nuevas formas de terminarlo. Yo lo terminé de una forma totalmente distinta y van a ver en la pauta. Pero ahí, ¿qué podemos decir? Que este A también es igual a este A y este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Y este ángulo de acá, yo lo sé, algo. También es alfa. Este de aquí es alfa, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Este ángulo isósceles, este Sí. ángulo es igual a este. Y como es igual a ese, aquí también hay alfa. Y se acabó. Ya. Hicimos eso, que concurrieron al mismo punto, sabemos los ángulos, sabemos todo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que plantear nuestra ecuación vectorial. Sí, eso mismo creo que está haciendo su compañero. A ver, puede ser. Muy probable que sea lo mismo. Entonces, tenemos que la ecuación vectorial va a quedar de la forma de que eso va a ser igual a mg más un a más un c. Y eso tiene que ser igualado a 0, como pusimos ahí. Entonces, ¿cuál es la única opción? Que esto sea un triangulito. Armemos nuestro triangulito. Si nosotros armamos nuestro triangulito, se me salió la recta, ahí sí. Vamos a tener una fuerza hacia abajo, ¿sí? Que sería el peso. Después vamos a tener alfa, que va en este, no tenemos idea de la magnitud de alfa, ni, o sea, perdón, ni de A ni de S. Entonces A va en esa magnitud. Y siempre cuando no sé la magnitud, dibujo solo la dirección con línea punteada. Y luego sé que C va en esta dirección. Aprox. No, va como algo así. No son perpendiculares por si acaso, pero va algo así. ¿Ya? Entonces aquí que voy a tener, esto al final, esto hacia ahí, esto tiene que ir para allá, este va a ser mi vector A y mi vector C va a estar acá arriba. Vector C. Y ahora vamos con los ángulos. Si ubicando los ángulos adentro, estamos. ¿Cuánto sería el ángulo el de acá arriba? Ese es el más fácil, alfa, ¿cierto? Luego, el de aquí abajo, ¿cuánto sería? Que es el ángulo que forma estos C. El ángulo que forma C con A. ¿Cuánto sería? Yo puedo aquí dividirlo en dos, si quiero. ¿Cuánto sería? ¿Alguien que se la juegue geométricamente? 90 menos alfa. Perfecto. Alguien me habló en el chat, chiquillo. Yo el chat, no sé por qué, a veces se me buguea con ganas y no puedo verlo. Lo aprieto y no me sale. Ah, sí, sí me sale. 90. No, no es 90. Es 90 menos alfa, ¿ok? Si trasladamos los ángulos, obtenemos el 90 menos alfa en eso por la proyección de los ángulos, ¿ya? Entonces, tenemos, como dijo su compañero, acá, 90 menos alfa. Y por consecuencia, si nosotros hacemos aquí, tenemos que sumar 180, ¿cierto? Aquí vamos a tener 90 menos 2 alfa. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Ya. Entonces, continuando el ejercicio, ¿qué vamos a utilizar ahora? Yo utilizaría teorema del seno, ¿ok? Entonces, teorema del seno. Entonces, como tenemos para hacer el teorema del seno, vamos a tener que W, perdón, me faltó el peso aquí, W va dividido en el coseno de alfa. ¿Por qué el coseno de alfa? Porque el coseno de, o sea, es el seno de 90 menos alfa, que es lo mismo que coseno de alfa. ¿Sí?
Es un arreglo trigonométrico nomás que hice para no poner seno de algo menos algo. Y C de coseno de alfa. Lo mismo el T más seno. Y A, seno de alfa. Ya. Tenemos eso. ¿Y qué ocurre acá? Duda. ¿Cuántas ecuaciones tengo y cuántas incógnitas tengo? De las ecuaciones que puedo yo sacar de acá. Son 4 incógnitas, ¿no? 3. Porque creo que tomaste W como incógnita, pero el peso lo da. Es P. De hecho, no sé por Ah, qué, no sé por qué puse W, pero es P. Ya, el peso lo dan, entonces tenemos una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas. Y en una triigualdad, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 2. Entonces tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. O sea que no podemos resolverlo. ¿Qué harían? Mientras escribo bien la ecuación. ¿Qué haríamos ya que tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones? Nos falta una ecuación. ¿De dónde la sacarían? Una suma de momentos en A, ¿o no? El momento. Perfecto. Sumatorio momento A, ya que dijeron el momento A, podría haber sido otro punto A. Va a ser igual a. Y aquí empiezan quizá algunos pseudo problemas geométricos. Si yo quiero hacer sumatorio momento nada, me interesa la distancia en la que aplica esta fuerza C. ¿Sí? Esta fuerza C, que voy a dejar ahí, tiene una distancia que es esta distancia de acá. Yo sé esa distancia porque ahora es simplemente por la distancia, porque está perpendicular. ¿Sí? Y yo sé esa distancia. No. No, correcto. Pero, ¿alguien se le ocurre cómo sacarla antes de hacerla yo? Con el alfa. Con el... Sí, sí, va el alfa entre medio. Pero, ¿cómo? Y a priori, lo que sabíamos era de que acá se hacía el ángulo alfa. Queremos determinar esto, ¿cierto? Y acá tenemos ahí y se hace otro alfa. ¿Sí? Con eso, ¿pueden determinar la distancia? Sabiendo que eso es R, obviamente. Esto es R y esto es R. ¿Qué es dato del problema? Sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Aquí yo si tiro una línea, esto va a ser, alguien me escribe en el chat. Momento, Pitágoras. Con Pitágoras, no sé si se podría porque tendría que conocer la altura. O sea, de que se puede. Tendría que conocer la altura, tendría que conocer después la parte de abajo. Entonces, ¿aquí qué se hace? Diríamos simplemente que la componente de abajito, ¿cuánto debería ser? R coseno de alfa. ¿Y la de acá cuánto es? R coseno de alfa. Entonces, ¿cuánto es el troncho entero? 2R coseno de alfa. ¿Sí? ¿Me siguieron la idea a priori? Sí, sí. Ya, bien. Entonces, el primer momento que tenemos, y sentido positivo respecto a por mano derecha, vamos a tener C por 2R por el coseno de alfa, que donde 2R coseno de alfa son la distancia. Menos, porque el peso a priori sé que me hace un momento hacia abajo. Borremos lo que tenemos acá de esto, si está todo en la pauta. El peso me hace una fuerza por aquí, que es en el medio de la barra, ¿sí? Peso. Poner W, sí, ya puse W. W. ¿Cuánto sería esa distancia desde A hasta W, donde se aplica W? Tres medios de R. ¿Cómo? Se escuchó un poquito Tres cortado. medios de R. Perfecto, ¿cierto? Porque ahí lo vamos a explicar por qué, para alguien sí que hoy medio colgado. Perdón. Así, W coseno de alfa, ¿cierto? ¿Por qué coseno de alfa? Porque ahí lo que me interesa es la componente perpendicular a mi barrita, ¿sí? Si aquí está alfa. ¿Cuál es la componente perpendicular? Coseno. Entonces W coseno de alfa por la distancia, que en este caso su compañero dijo que era 3R medios.
¿Por qué 3R medio? Porque el centro de gravedad de una barra va a estar a L medios, pero L nos dicen que es 3R aquí arriba. Como es 3R, reemplazan la L por 3R y obtienen 3R. Perfecto. Y no tenemos nada más. Se acabó. Igual 0. Igual cerito. Entonces aquí sí calculamos y hacemos todas las chacharas matemáticas. Obtenemos que C es igual a 3/4 de R. De W, perdón. Sí, los cosenos se van porque va a quedar uno a cada lado y se simplifican y chao. Entonces, ¿con eso qué podemos hacer? Podemos reemplazar, porque al final lo que nosotros queremos saber es el ángulo. Entonces, reemplazamos. Reemplazamos. Y al reemplazar, ¿qué vamos a obtener? Si reemplazamos en el teorema del seno, vamos a obtener W, ¿cierto? Que era el peso, dividido en el coseno de alfa. Tiene que ser igual a, ¿cuál es la que vamos a utilizar? Obviamente la que tiene C. Y la que tiene C va a ser 3W dividido en 4 coseno de 2 alfa. Ya, solo reemplacé. Tengo ahí la igualdad. ¿Qué puedo hacer ahora? Solo tratar de despejar alfa. Yo obviamente no lo despejé. Y llegué exactamente hasta acá. Y aquí, ¿qué hice? Agarré esto y lo metí en una supercalculadora de ecuaciones trigonométricas. Y me dio que alfa es igual a 23,2 grados. ¿Se entendió, chiquillo, el ejercicio? Sí, Ya, ven que este ejercicio, según yo, si usted, claramente yo lo hice explicando, fue largo, pero si ustedes como que lo hicieran por su parte, no son largos, pero sí son mucho de entender el problema, entender los conceptos, cuando hay roce, cuando hay no, aquí está todo liso, 3 fuerzas donde se van a concurrir y sacar los ángulos. Se dan cuenta que igual no son de carácter muy largo de desarrollo, pero sí de pensar mucho de dónde trasladar el ángulo, sumatoria de momento dónde y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Cómo Esa es hubiera la sido idea. si ¿Qué? que hubiera roce? Es que si hubiese habido roce, tú no sabes la dirección de esta fuerza. La de acá en C no hubiese sido perpendicular. ¿Ya? Y hubieses tenido como una falta de dato adicional. Más encima que si ustedes recuerdan de 110, la fuerza de roce cuando tenemos el caso en reposo, ¿sí? Que puede ser como sea en este caso, cuando ustedes tenían el caso en reposo, la fuerza de roce era menor o igual a mu por n. Sí, este siendo ese que es cinético, es que es estático, pero era menor o igual porque si yo dependía del gráfico de fuerza de roce, por ejemplo, ustedes lo tenían que el gráfico de fuerza de roce subía, luego bajaba y se mantenía constante, donde acá era la parte cinética y acá era la parte reposo. ¿Okay? Y como estaba en la parte de reposo, puede tomar cualquier punto de esta curva. ¿Sí? Eso ya como roce en profundidad. De hecho, lo vamos a ver. Hay toda una unidad que se llama roce. Pero a priori, para que lo sepan, y el 110 creo que igual se lo nombraron así como una pincelada. Y aquí le vamos a dar mucha más utilidad. Pero a priori eso es lo que hace el roce, que yo no sepa hacia dónde va mi dirección, porque se le agrega una componente tangencial, y ahí sí que no sepa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento es, si yo tengo 3 fuerzas, trato de utilizar las 2 que sé la dirección y dónde concurren, y la tercera la obligo a concurrir ahí sí o sí. ¿Ya? Entonces ahí empiezo a jugar con un poquito de geometría, y al menos yo lo encuentro mucho más agradable que trabajar con sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento. Es como que yo siento que en algún momento me voy a equivocar. Mientras que esto igual es un triángulo, menos álgebra. Aquí al final la sumatoria de momento, como dije, es corta, pero tendría que tener ojo donde queda cada término. Y ahí después reemplazamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas, chiquillos, de este ejercicio? Que al final he preparado la ayuntía en base a la teoría que vimos. ¿No? Al final, ¿cómo lo calculaste el alfa? No, cacho. El alfa. ¿Cuál alfa? El No, alfa al final del ejercicio, al final. esto no sé, yo lo metí en una calculadora y me dio. O sea, lo Ah. metí trigonométrica trigonométrica y me dio el alfa. Ya, dale. Y de hecho ¿Eso creo es que legal? sí, totalmente, pero si ustedes pueden utilizar calculadora, todo tipo de programa. Ya, bacán. O sea, no creo que haya un programa que le calcule el momento, así como meter una barra y calcularla, no creo, pero sí calculadora, ¿cierto? Al final hasta una TI lo hace.
Entonces, no, Ya. Buena, complicado. bro. Eso y ya, demos un pasito al lado de esto, un segundo, para ver rápido. Esto sí que va a ser cortito y obviamente no les voy a mostrar todo el análisis porque no quiero que vean cosas antes de clase. ¿Ya? No sé si abrió esto. No. Ahí sí. Ya. Entonces, lo que ustedes están, al mundo que están entrando ahora es en análisis de estructuras, ¿ya? Que esto es bastante llevado a la industria y yo diría que demasiado útil. Y por acá. Eso, ya. Entonces, el análisis de estructuras, ¿qué quiere, a qué conlleva? ¿Ya? Nosotros ya vimos el equilibrio de un cuerpo rígido, ¿sí? Como vimos la barra, como hemos visto esferas, pelotas, lo que sea. Entonces, ahora que vamos a ver cuál es el resultado de estos cuando están entrelazados entre sí. Ahora ya no tenemos uno solo, sino que tenemos varios entrelazados entre sí y soportando una carga, que al final sabemos que una estructura es para eso. Entonces, tenemos tres tipos. Las armaduras, estas soportan cargas, son rígidas y restringidas. ¿Ya? Quiere decir que no se pueden mover para ni un lado y cada elemento de su estructura está solo supuesto a dos fuerzas, ¿ok? Y como nosotros vimos, cuando está expuesto a dos fuerzas, ¿qué ocurre? Ocurre de que tienen que ser en la misma línea de acción y sentido opuesto, ¿ok? A no ser que haya un momento, pero en este caso tampoco lo es. Bien rapidito, por otro lado, los armazones están hechos para soportar carga rígida, restringida y elementos supuestos a varias fuerzas. Aquí sí pueden haber fuerzas entre medio y es un DCL más completo, como lo es una grúa, por ejemplo. ¿Ya? Una grúa sería un ejemplo de un armazón, porque no se mueve la estructura, pero sí soporta carga en varios ejes, mientras que una armadura, como podemos ver acá, solo soporta en su eje en sentido de tensión o compresión. Y en el sentido de máquinas, en la máquina ya son, no sé, un alicate, cosas que están hechas son movibles, todas sus partes son movibles, y su fin es transmitir y amplificar, ojalá, la fuerza, ¿ya? Por ejemplo, un alicate, por algo se usa el alicate y no los veo, porque amplifica la fuerza que yo hago. Y ahí vamos a ver después por qué. La armadura, su principal utilidad son puentes y edificios, ¿sí? Como podemos, sobre todo en puentes, como lo más típico. Y consta de elementos que se conectan en nodos. ¿Dónde hay un nodo? Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, es donde se conectan, ¿ya? Aquí hay otro nodo, donde se conectan en los extremos, ¿sí? Entonces, los elementos, por lo general, son delgados, como podemos ver, delgados comparados a su estructura, ¿sí? Y todas las cargas se aplican en los nodos, ¿ya? Estos no están hechos para soportar, por ejemplo, una carga aquí al medio. Ahí no están hechos para eso, están hechos para soportar carga en sus nodos. Entonces, ¿qué podemos determinar? Que las cargas distribuidas final a lo largo se van a los nodos por sí solas, ¿ya? Entonces, los elementos se someten a dos fuerzas, como dijimos anteriormente. Y hasta aquí más o menos vamos a llegar, que es sí, porque yo no meto los nodos y eso aún no lo ven. Entonces, aquí que vamos a ver dos fuerzas sobre una barra, ¿cierto? Que vamos a tener, imagínense que esto es la composición es una barra de la estructura. Entonces, el conjunto completo se puede tratar como un cuerpo rígido, lo primero, para determinar su eje X y eje Y de las reacciones, ¿ya? Imagínense que esto acá es para determinar la fuerza acá, esto, imagínense los dos D nomás. Una fuerza acá y una fuerza acá, ¿sí? Puede tener un patín y una rótula, ¿ya? Entonces, es para eso. Determinamos las fuerzas de las reacciones en grandes rasgos como un cuerpo rígido entero, y luego pasamos a la examinación ya de cada elemento, donde vamos a ver compresión y tracción. Compresión, ¿qué quiere decir? Se comprime, obviamente, y tracción, se tracciona, se estira. Y estas son las dos únicas fuerzas que vamos a tener en las estructuras, ¿ok? Dentro de cada elemento. Y ahí van los ejercicios, intentar determinar la compresión de una barra, saber cuál es la barra que soporta más tensión y la que va a necesitar al final más mantenimiento bien llevado a la industria, ¿ok? Y la que soporta más fuerza, el efecto de peso sobre la estructura y cómo va a interactuar, ¿sí? ¿Alguna duda conceptual? Esto es netamente conceptual, lo estoy introduciendo para que ojalá cuando lleguen a la próxima clase esto lo entiendan y digan como, ah, ya, esto es así. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito la idea? Sí. Entonces, era eso y ustedes van a tener distintos métodos de resolución para estos estados de compresión y tracción, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir y van a empezar a examinar su barra, descomponerla y van a asumir que tiene fuerzas de tracción o de compresión. Ya sabemos que actúan así las fuerzas. Vamos a introducir solo el método de los nodos por un tema que tenemos tiempo, ¿ok? Entonces, el método de los nodos, sabemos que cada elemento va a estar sometido a la acción de dos fuerzas, como vimos acá arriba, ¿sí? Y la única opción es que estén en compresión o en tracción, debido a que no hay un momento. Y una en cada extremo, ¿sí? Por los nodos,
de igual magnitud, misma línea de acción y sentido opuesto, como le dijimos la regla de las dos fuerzas en cuerpo rígido. Al final esto es tratado como un cuerpo rígido aislado. Entonces, si yo quiero mi estructura, como vemos acá arriba, en equilibrio, sí o sí, si yo quiero mi estructura en equilibrio, cada nodo tiene que estar en equilibrio. Si no está el nodo en equilibrio, imposible que mi estructura esté en equilibrio. Si está mi estructura en equilibrio, el nodo también. Entonces, ¿qué puedo hacer en base a esa teoría? Puedo analizar cada nodo de forma independiente y saber si está en equilibrio o no. ¿Cómo? Voy a tener sumatoria de fuerza en X y en Y. ¿Por qué no voy a tener momento? Porque es un punto, al final del nodo. No puedo hacer sumatoria de fuerza de un punto. Sumatoria de momento, perdón, de un punto. ¿Ya? Entonces armemos esto un poquito en orden cronológico. ¿Cómo sería? Yo tengo mi estructura, bla, bla, cualquiera. Entonces yo voy y calculo las reacciones del DCL completo. Y obtengo esto, ¿cierto? Más o menos un DCL de la estructura completita. Tengo las dos reacciones a cada lado, reacción a X y a Y, reacción RBI, ¿sí? ¿Y ahí qué hago? Yo calculo RAX, RAI y RBI como con sumatorias de fuerza, sumatorias de momento del cuerpo rígido en general. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar y analizar los nodos porque ¿qué nodo yo puedo, por cuál nodo comenzar? Sería la primera pregunta, teniendo infinitos nodos, igual es complejo. Entonces yo tengo que empezar, primero, el criterio principal es que este nodo esté sujeto a dos fuerzas. ¿Por qué? Porque solo dispongo de dos ecuaciones, que es sumatoria en eje X e Y, ¿sí? Que es la de acá. Entonces, ¿a cuántas fuerzas yo puedo estar sujeto? ¿A cuántas incógnitas, perdón? A dos. No puedo tener más de dos incógnitas. Si yo tengo más de dos incógnitas, no puedo resolver el nodo. O sea, no puedo hacer su equilibrio. Porque voy a tener dos ecuaciones y tres incógnitas. No voy a saber los valores. Entonces, ahí elijo el nodo con dos incógnitas y obviamente que esté luego el siguiente criterio que yo diría a modo personal, el que esté más cercano a la barra que yo quiera saber. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos es un DCL de los nodos. Al final ya decidí qué nodo voy a hacer, hago el DCL. Por ejemplo, en este nodo sería ese de ahí. Y si se dan cuenta, vamos a tener solo dos incógnitas. ¿Por qué? Porque es F21 y F31. O les puse nombre solamente, pero sería esta barra de ahí y esta barra de ahí. Que son al final dos módulos que tengo de incógnita y nada más. ¿Sí? Voy a tener aquí el dato geométrico, el ángulo entre medio, voy a poder determinar en X y en Y, pero todo va a quedar en función de módulo F21, módulo F31. ¿Sí? Luego, si ya tengo F21, ¿qué puedo hacer? Pasar al nodo de arriba, porque las barras que yo no voy a saber va a ser esta de aquí abajito y esta de aquí a la derecha, y puedo realizar de nuevo el análisis de nodo, que parece ser un método de los nodos totalmente. Entonces, ¿qué podemos decir? Mucha atención. ¿Por qué mucha atención? Porque siempre nos van a pedir determinar el estado de tracción o de compresión. Y eso depende mucho de hacia dónde yo pongo la fuerza. Yo en lo personal siempre pongo el nodo en tracción, que significa con la fuerza hacia afuera. ¿Me entienden por qué en tracción va con la fuerza hacia afuera? Acuérdense que esto es un DCL del nodo, es la fuerza que le hace la barra al nodo. ¿Me entienden por qué yo digo que si está el nodo y va la fuerza hacia afuera, está en tracción? No gacho. Ya, mira. Está el nodo, ¿sí? Y aquí está la barra. Si yo tengo mi barra en tensión, significa que esta barra se está estirando, ¿ya? Está tratando de la fuerza, en la geometría de la estructura la está estirando. Si la está estirando, yo estoy estirando mi barra va a querer volver a su posición original, ¿cierto? Que sería hacia allá. Si esta barra se está estirando, va a querer tirar esa puntita hacia acá, entonces mi nodo me lo va a tirar hacia afuera. ¿Se entendió con esa analogía? Yo aquí es netamente lógica, no hay como una forma de decir como no, eso es tensión porque va a flotar. ¿Sí? Ya gacho. ¿Cachai? Gracias. Entonces, si esta barra está en tensión, me lo va a tirar hacia afuera. Caso contrario, si está en compresión, imagínense mi mano, ya la tengo toda comprimida, va a querer volver de nuevo a su largo original, me va a tirar mi nodo hacia adentro, ¿ya? Entonces podrían ahí también poner todo hacia adentro y están todas en compresión. ¿Yo qué hago? Todo lo pongo en tensión, a no ser que ya saque una y sepa que en compresión y le cambio el signo después, ¿no? Pero pongo todo en tensión y si me da negativo va en compresión. Entonces así no me complico de que, viendo con mi ojo cuál sería tensión igual compresión, no, todo en tensión. Y ahí se acabó. Entonces sería eso. Eso por la parte del método de los nodos. ¿Alguna duda? Eso es lo que deberían ver ahora en clase. Ya irnos más adelante si es necesario porque se les va a olvidar. ¿Alguna duda, chiquillos, del método de los nodos? Lo que sea. Lo que sea, lo que sea.
una pregunta. Sí. Entonces, con el método de los nodos estamos viendo también el sistema de ecuaciones, ¿cierto? O sea, si tenemos ¿cómo eran? Tres incógnitas y dos ecuaciones, entonces no se puede resolver. Exacto, por eso el criterio para elegir el nodo es que ese nodo esté sujeto a dos fuerzas, o sea, perdón, a dos incógnitas, que sí van a ser dos compresiones, tensiones de las barras. Pero es eso, esa es la condición. ¿Sí? Dime. Siempre hay que escoger un puro nodo, o sea, siempre nos van a pedir escoger si o sí un nodo, o Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, imagínate que a ti te piden este nodo de acá, que es el del medio. ¿Se ve dónde yo apunto con él? Ah, no, estoy compartiendo. Espera, no sé. Ahí está. Ya. Imaginemos que a mí me piden este nodo fuerza, tensión, compresión de esta barrita. Imaginemos de... ¿Puedo cambiar el color? Sí. Genial. Ya. De esta barrita de acá. ¿Ya? Si yo quiero saber el estado de compresión o tensión de esa barrita, sé que tengo que llegar a ese nodo para saber si esa barra está en compresión o tensión. Entonces yo parto por acá, por ejemplo aquí en este nodo tengo dos incógnitas, esa y esa. Ya, realizo ese nodo, pum, listo. Tengo esas dos fuerzas. Cada raya va a ser que sé la fuerza y esta es la que yo quiero encontrar, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí dos fuerzas sabidas de las barritas. Luego hago este nodo de acá. ¿Por qué? Porque o el de acá también puede ser porque también está sujeto a dos fuerzas. Hago este nodo mejor, este de aquí, y voy a saber esa y esa, porque tiene dos incógnitas, lo puedo saber. Listo. ¿Y ahora me puedo ir a este nodo? No. ¿Por qué no? Porque voy a tener una, dos, tres incógnitas. No puedo. Entonces voy al de arriba, que voy a tener de incógnita una sola barra, ¿sí? Esa. Entonces hago CSL del nodito. Listo. Y ahora sí puedo, porque este nodo tiene esta y esta incógnita, solo dos, y puedo realizarla. ¿Se entendió más o menos el procedimiento bien a grandes rasgos? Obviamente no voy a realizar ecuaciones, y eso no es un ejercicio. sí, sí, muchas gracias. Ya, vale. Pero esa es la idea del método como de los nodos. ¿Qué ocurre con este método de los nodos? La verdad es que este método es muy ineficiente en el sentido de que, mira, vamos a ver una imagen de la estructura. Imagínense que estamos acá. Y yo el apoyo está claramente, está aquí, ¿cierto? Por aquí. Aquí vamos a tener una reacción y cháchara, cháchara. Imagínense que a mí me piden esta barra. ¿Están viendo la cantidad de nodos que hay que hacer? Son como 10 nodos. Entonces eso se vuelve muy impráctico. Es demasiado largo para cuando a mí me piden una barra y que está muy lejos de los apoyos. Entonces ahí se hace no práctico porque tendrían que hacer una cantidad de nodos muy grande. Y yo quiero saber solo la tensión o compresión de esa barra porque no sé, se me fracturó esa barra en específico. Entonces yo quiero saber a qué tensión y a qué compresión está sujeta. Entonces no tengo cómo saber. Entonces aquí, de aquí que sale, método de los cortes. Que literalmente el método de los cortes corta acá y te dice cuánto es esa barra. En base a DCLs. ¿Ya? Ahí también introduce un poquito el método de los cortes, pero eso ya ahí lo tienen que esperar a ver en clases, porque si no, como dije, no saco nada porque se les va a olvidar. ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? Disculpa, Dime. ¿nosotros vamos a ver estructuras como simplemente la armadura o No. vamos a ponerle peso adentro, entre medio? No, o sea, estas tienen peso, pero como lo que decía la teoría, es de que, por ejemplo, aquí si usted tiene una fuerza distribuida, esta se va a distribuir solo en los nodos. Va a quedar ahí, va a quedar como fuerzas puntuales ahí, y eso lo van a ver. Es decir, el profe ya les va a decir como, no sé, esto soporta cada vector es de 50 newtons. ¿Ya? Es decir, esa es la carga que soportan esos nodos, pero en nodos, ¿cachai? Y al final ahí usted, claro, para el DCL completo lo tienen que como que incluir en el DCL. Obviamente no va a ser lo mismo que esté en esos 50 que no, en los apoyos. Pero ahí después se van analizando y cuando analicen ese nodo se incluye esa fuerza de 50, por ejemplo, esta que estoy borrando, se incluye. ¿Sí? ¿Quedó claro? Espero haber respondido la... Yo tengo una duda, Sí, pero es eso. de otra cosa. Cuando el profe empezó a pasar armadura, habló Ujú. de secciones que no Ujú. soportan carga, pero dan estabilidad. Yo todavía no cacho bien cómo reconocerlo. Claro, mira, a ver, ¿dónde te puse? Mira, sé que tengo una en alguna parte de mi corazón. Dame un segundo. A ver, deja acordarme. Deja acordarme. Hay algunas que dan... Dame un segundo y te muestro una porque tengo... Recuerdo haber hecho hace poco una clase de eso.
Frecuencia. Ejercicio, estructura, método de los nodos, método de los cortes. No me acuerdo. Ya, no importa. A ver, ya aquí. Mira. Ya. Este ejercicio lo vamos a hacer, tenía planeado hacerlo para una ayudantía, así que no lo miren mucho. Pero para lo que preguntó su compañero, está perfecto. Ya, mira. Podemos ver aquí, se ve, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Por ahí sí. Ya. Entonces tenemos esa figura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo saber? Mire, ustedes sin decir nada. ¿Ustedes qué me dicen del nodo G? Imagínense que yo hago una sumatoria de fuerza, elijo el nodo G y hago el nodo G. ¿Qué ocurre con las fuerzas en la barra FG y GT? ¿Se dan cuenta que si uno realiza una sumatoria de fuerza ahí, muere cada eje? Al fin de, o sea, no muere, pero me refiero como que no le queda componente. Porque si hago imagínense eso. Yo hago sumatoria de fuerza en X primero. Si hago en X, voy a tener primero el DCL del nodo, obviamente, que va a estar el nodito ahí. Compresión para allá y compresión para allá. Entonces esta va a ser FGF y esta va a ser FGT. ¿Ya? Entonces aquí que voy a tener sumatoria de fuerza en X. ¿Y qué tengo en X? FG. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué tiene que ser? Igualado a 0, o sea que esa barra es 0. Sumatoria de fuerza en I, en cambio, aquí cuando tenga sumatoria de fuerza en I, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el FGT igualado a 0, porque no hay nada más en I y es 0. Se entiende que ahí las barras son ceros, pero brindan estabilidad. ¿Por qué? Porque eso ocurre. ¿Quién preguntó? Fue Benjamín, creo, ¿cierto? Sí, yo había Ya, preguntado. mira. Imagínate esto. Cuando está todo quietito, está así sujeto y esas barras no hacen fuerza, ni un tipo de fuerza. Imagínate que a eso hay un temblor. Va a cambiar la geometría de esta estructura y se va a mover. Entonces, ante eso, esas fuerzas sí van a brindar estabilidad y ahí sí van a ejercer fuerza. Son como barras al final auxiliares, fue que leí justo en un paper. Son auxiliares respecto a la estructura, porque no significa que en un momento estén usadas. Por ejemplo, ahora no están usadas. Pero si cambia un poquito la estructura, imagínense todo se desplaza un poquito a la derecha. Ya no van a estar solamente en el eje X y Y, se van a tener ahora componentes en los dos ejes ambas. ¿Ya? Entonces a eso da firmeza, se puede decir como en coloquial, y ayuda a la estructura de toda esta armadura. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito? Sí, pero eso se repite en toda la sección superior. O sea, por ejemplo, el AB no soporta una carga, pero el BC tampoco. El BC, ya, pero en el BC tenemos más, depende de los de abajo, ¿cachai? Por eso yo no puedo decir que son 0 inmediatamente. Depende de aquí abajo, porque aquí fuera, yo sí tengo fuerza actuando ahí, tengo aquí, tengo acá. Entonces esta puede ser que esta y esta, claro, si estuviesen solas, en el caso de un tipo T, imagínense una unión tipo T en estructura, ahí sí esas dos se pueden entre ellas como interactuar, pero esta con qué? Esta va a ser 0. ¿Sí? En una unión tipo T en ese caso, pero tenemos esa fuerza que hace que no sea 0. ¿Ya? Sí, te cacho. Ya, bacán. Eso al final son las barras, se llaman barras 0. Hay harta teoría respecto a eso, pero no sé si vaya mucho si le van a dedicar tanto estudio a eso. Pero eso. ¿Alguna otra duda? Porque ya estamos en el tiempo. Como aparentemente no la hay, vamos a dejar de grabar. Pausar.